Muy especial por el contexto en el cual estamos viviendo en nuestra facultad. Yo soy estudiante acá de la Facultad de Sociales. Hoy estamos en el marco de una lucha que se viene llevando adelante desde el principio del año, porque desde el rector de la facultad dejaron cesantes a 600, más o menos aproximadamente 600 docentes, 250 de esta facultad. ¿Qué es dejar cesante? Dejar cesante quiere decir que todos los docentes que tienen más de 65 años los obligan a que dejen de dar clases en la facultad. Independientemente de cuál es su condición o no de jubilación, hay muchos docentes que no llegan con la cantidad de años de aportes para poder jubilarse y tienen que entrar dentro de jubilaciones que son mínimas, y pudiendo dar un par de años más de clases pudiesen cobrar una jubilación digna para ellos mismos. Entonces, además de todo esto, entendemos que es una política que se está llevando adelante por una falta de presupuesto que hay dentro de la propia universidad, y nosotros los estudiantes somos uno de los factores principales para poder hacer un cambio dentro de lo que es la facultad, y decidimos adherir al paro que estaba convocado desde la gremial docente, y hoy hubo una movilización hacia el rectorado. Por eso también vieron que hay mucha gente dentro de la facultad, que estuvimos a punto de hacer la clase afuera, pero finalmente no la pudimos hacer por un par de problemas técnicos. Pero nuestra idea es poder difundir las problemáticas que se están viviendo dentro de esta facultad, que se conozcan, y no podíamos dejar de contarles a todos ustedes, ya que estábamos acá adentro, acerca de esta problemática. Ahora vamos a empezar con la cátedra Che Guevara, con la política cultural del PRT, y los dejo a Daniel De Santis, militante del PRT, y Tito Lema, que fue militante del PATRAC, que haga lo suyo. Muchas gracias. A Vicente, viejo compañero, compañero antiguo, sí, pero bueno, no, dos cosas que me parece que más que presentación, dos cosas de la vida real, ¿no? Ayer me llamaron un chico de La Plata para entrevistarme para que hablara de Vicente. Me parece que están por hacer homenaje. Me parece que ya están juntando para que me muera. Sí, jodido, pero bueno, por lo menos, bueno, entre los que iban a entrevistarme, después lo van a entrevistar a él también, así. Y estábamos hablando, porque vieron que hoy esta es la cátedra Che Guevara, una cátedra de política, ¿no es cierto? No nos podemos ser distraídos, que además de los conflictos universitarios, hoy hay movilizaciones convocadas por la derecha, que no quieren otra Cuba, que no quieren otra Venezuela, que es una cárcel, que no se puede salir del país, bueno, y etcétera, ¿no es cierto? Entonces, Vicente me pregunta con mucho tacto, dice, no sé, ¿de qué lado estuviste vos en el conflicto del campo? Bueno, estuvimos del mismo lado, con Vicente, y yo creo que vamos a estar del mismo lado. Porque, ¿de qué lado se preguntaron ustedes? Bueno, con la derecha no vamos a estar. Eso, porque está claro quién es la derecha. O sea, en el conflicto del campo estaban las entidades agrarias, que al principio era medio confuso, al principio, digamos, podía haber un poco de confusión, porque hubo medidas que beneficiaron a sectores exportadores, y eso. Pero una vez que se alinearon los campos, no había ninguna duda. Estaba toda la derecha de un lado, con algunos partidos de izquierda equivocados, digamos, estaba toda la derecha de un lado, estaban los represores, los militares, los fascistas, los terratenientes, bueno. El gobierno estaba del otro lado. Bueno, estamos con el gobierno pero no se puede estar con la derecha. Pero además, la medida del gobierno era progresiva, porque era que parte de la renta agraria extraordinaria se destinara a la industrialización del país, y parte de los subsidios que beneficiaban un poco a los trabajadores. Entonces, la resolución de ese conflicto interburgués no nos era indiferente a los trabajadores. Entonces había que optar de qué lado estar. Y ahora también
Yo venía en el colectivo, el chofer me decía, no queremos otra Cuba. Bueno, y nos pusimos a discutir. Digo, no hay dólares, con Macri no habría comida, no habría hospitales, no habría escuela. Entonces, sí, además digo, es muy moderada este gobierno. Tendrían que, bueno, ahí se dividió el colectivo, empezó, no, con la derecha no vamos a estar. Después, ¿cómo hacemos para ubicarnos del otro lado? Buscaremos, tendremos, qué sé yo, como los anarquistas en España, una trinchera propia, no sé, pero con la derecha seguro que no. Quizás porque es una cuestión generacional, yo no puedo compartir ningún espacio con la sociedad rural argentina. Eso generó muchas disputas en esos días, pero yo recuerdo que junto con un entrañable amigo fallecido el año pasado, el filósofo León Rosisner, tuvimos en la universidad una disputa de la que participamos. Llevarlo a un plano filosófico era complicado, a veces las categorías filosóficas se mezclan con la política, pero hay algo que era definitivo, en mi criterio. Lo que expresa la sociedad rural argentina, por lo menos para nuestra generación, es la voz de los que con quienes nunca podré compartir nada. Absolutamente nada. En último caso, una trinchera, pero para estar unos de un lado y otros del otro. Y ahora siento que se están dando también figuras extrañas al día de hoy, como esta salir a la calle y ver cómo la gente, por lo menos en Buenos Aires, expresa un sentimiento que ya no es crítico hacia el gobierno, es crítico hacia cualquiera posibilidad de vida social. Lo que se auspicia no es una crítica tendiente a que se humanice este proceso, sino para que se destruya todo lo que de alguna forma puede oler a cambio. Y eso es complicado, siempre lo fue, pero también es cierto, parto de esta idea, que me han convocado más bien para que reflexione sobre lo que fue otro momento histórico. Y aquí se plantea la cuestión, que también compartía con León Rosisner, en el sentido de distinguir memoria y rememoración. Yo no quiero memorar, quiero rememorar. ¿Qué implica esto? Que nos guste o no, si yo voy a testimoniar o reflexionar sobre lo que fue el FATRAC, Frente Antiimperialistas de Trabajadores de la Cultura, cuyo documento fundante es de 1971, es decir, que han pasado exactamente 41 años, miren ustedes. Y es un documento que me toca porque contribuí a reflexionarlo y a escribirlo con entrañables amigos, entre otros Nicolás Casullo, también un pensador que trabajó muchos años como docente en esta casa, con Daniel Open, un sociólogo también que fue profesor aquí y que está desaparecido. Yo creo que estoy nombrando a los que más contribuyeron a la creación del FATRAC. Hubo muchos, pero creo que Daniel Open y Nicolás Casullo fueron dos piezas fundamentales. Para ser honestos, y hay que decir todo, Nicolás Casullo en estos últimos tiempos, él también falleció hace poco, mis amigos van falleciendo, contribuyó a crear Carta Abierta. Así son las cosas de la historia. En estos años, Casullo contribuyó a crear Carta Abierta, y en aquellos años, el 71, contribuyó a crear el FATRAC. Yo en este aspecto me defino espinociano, es decir, yo participo de la idea de los actos, lo que implica que uno puede honestamente
y al nivel de la conciencia concreta de su hoy y aquí, tener una postura y trabajar desde esa postura, lo que no implica que en otro momento histórico uno pueda tener otra lectura y crear desde esa lectura. Para mi suerte, yo creo que sigo siendo coherente con mis ideas. Yo participé de muy joven de la creación de la Juventud Guevarista y me parece bien seguir estando en un espacio de Juventud Guevarista, por más que yo ya no sea joven. Para mí es como un privilegio poder tener esta coherencia, pero también es cierto que respeto a otros compañeros como Nicolás, que reflexionando con su capacidad filosófica sobre la realidad social y política argentina, creyó que el camino para este momento era fundar Carta Abierta. Bueno, son posturas, yo no la comparto, pero la respeto. En relación ya directamente al FATRAC, lo estábamos hablando con Daniel. Me olvidé sobre la mesa el documento que había elegido de los tres, me suele pasar, pero también aspiro a que me crean que no voy a macanear con ninguna cita, ni los que más me odian me han acusado a dar testimonios de cosas que no son reales. Y si a alguien le interesa, puedo luego contribuir a que haya el documento para que lo trabajen si les interesa. Del documento fundacional del FATRAC, Frente Antiimperialista de Trabajadores de la Cultura, lo conversaba con Daniel hace un rato, volviéndolo a leer después de tantísimos años, porque tengo una práctica, en general, de lo que yo escribo no lo vuelvo a leer. Yo en estos días publiqué mi libro 25, y palabra de honor que mis propios libros no los vuelvo a leer. Como no vuelvo a leer en general documentos con los que yo también participé. Por lo tanto, el documento del FATRAC, sé sí bien claro que es el FATRAC, pero quise leer esos documentos antiguos. Y de la lectura de esos documentos saco algunas conclusiones que las vamos a compartir. Pero acá viene el tema que yo anticipé algo y mi cabeza todavía funciona. El compartir con León Rossigner la categoría de rememoración suplantando a la categoría de memoria. ¿Por qué? Porque la memoria, tanto en el criterio de León como en el mío, implica un espacio de quietud, un espacio de estratificación, un espacio, hasta si se quiere, lo que podríamos llamar, por lo menos entre paréntesis, arqueológico. Y eso tiene que ver mucho, por ejemplo, con el tema de los derechos humanos. Yo creo que con buena o mala fe se está trabajando en el tema de los derechos humanos con una lectura de memoria, con una lectura arqueológica, no con una lectura de rememoración. ¿Qué implica una lectura de rememoración? Es animarse a ver en el ayer lo que está vivo y traerlo al hoy en función de vida y no en función de recuerdo, no en función de lo que fue, sino traerlo como un estado vivo, resucitándolo, si se me permite. Es decir, yo hablo de los espacios de la resucitación. Los espacios de la resucitación proceden, en mi criterio, desde dos lugares. Uno de ellos es el lugar poético y otro es el lugar de la conciencia viva en relación a la historia. Quizás Benjamin, desde el punto de la historia, nos pueda ayudar a fundamentar esta idea de la rememoración. ¿Qué quiero decir? Que si leemos y reflexionamos sobre el FATRAC al día de hoy, solo tiene valor si eso que fue hoy a la vez es, y si lo miramos también desde la lectura del hoy. Si no, es verlo como algo muerto, y si está muerto, ¿para qué queremos traerlo hoy? Si yo quiero traer el FATRAC hoy, es porque pienso que al leer
el documento hoy, al reflexionar sobre la propuesta, nos permite, entendiendo el ayer, comprender el hoy. Por ese cruce de que el presente nunca puede ser más que cruzar el ayer con el mañana. Es decir, desde la rememoración del ayer y la capacidad de generar lo utópico, es decir, el espacio que no tiene lugar, pero que puede tenerlo. No el espacio ilusorio, sino el espacio que está gestándose en la idea del devenir hegeliano, ¿verdad? Entonces, traer el Fatrak al hoy implica traerlo no como un objeto de muerte, como un objeto de lo que fue, sino como un objeto de lo que puede ser a partir de la mirada que le demos hoy. Si no, no tiene sentido. No tiene sentido nada de eso. Ahora, me pregunto, ¿merece el Fatrak? ¿Merece el documento fundacional del Fatrak ser visto desde el hoy? ¿Contribuye a algo hoy? Porque tampoco uno puede rememorar en bloque toda su vida, toda la historia de un país, toda la historia de una generación. Implica por lo menos una previa lectura crítica y decir, de todo ayer, de todo eso que fue, ¿qué traemos al hoy? Y eso ya es como una apuesta, una primera lectura que al menos desde un sentido provisional, un sentido de hipótesis, nos permite decir, me animo a resucitarlo porque tiene valor para ser en el hoy. Si no, lo que ya de entrada pensamos, y corriendo el riesgo obvio de ser despóticos, de equivocarnos, pero es imposible para el ser humano traer todo lo que vivió. Como dice Marx, el pasado directamente nos hunde y nos atrapa en la muerte. No podemos vivir con todo el pasado. De lo que se trata es de animarnos desde una lectura crítica a ver de ese pasado aquello que por lo menos a nivel provisional, a nivel de hipótesis de trabajo, a nivel de correr riesgo, pero con alguna posibilidad de responsabilidad ética, de responsabilidad intelectual, de decir, elijo un documento que me puede servir desde el ayer para entender el hoy en función de la construcción del devenir. Y mi primera pregunta fue, ¿resiste Vicente ese documento? ¿Puede ser útil traerlo hoy o simplemente lo traemos como una pieza muerta para pensar, mirá en aquella generación qué cosas decían? Yo creo que resiste una lectura del hoy. Resiste una lectura del hoy y también me obliga a ciertas críticas hacia ese documento, más allá de que yo haya contribuido a elaborarlo. Pero más que antes de entrar a un análisis de lo que puedo estar mal y de lo que pudo haber sido mejor y de cómo tiene que ser hoy, yo quisiera como poder aportar en principio de mi propia lectura del hoy qué cosas entiendo que son sustanciales. Es decir, qué cosas tiene ese documento que si no las tendría el documento no podría ser. ¿Dónde está su esencia? Para mí, en dos afirmaciones fuertes. El mundo se cambia desde la política, que puede ser algo como ligero, pero podemos pensarlo un poco más y tal vez no suene como tan ligero, ni tan general, ni tan de sentido mínimo. Hay como una idea de que el mundo se cambia desde la política. Y hay también el uso, tal vez con no la fuerza que mi criterio tendría que tener, pero con bastante fuerza, del concepto de militancia. Podemos ver luego por qué en ese momento histórico y desde la lectura del mundo que plantea el PRT y con su brazo armado, el ERC, consideran
que la palabra política es tan importante. Y también ver por qué se da valor a la palabra militancia, pero no alcanza el peso que tiene la palabra política. Otra cosa que me interesa destacar, ya está mismo en el propio título, Frente Antiimperialista de Trabajadores de la Cultura. Vayamos al concepto trabajadores de la cultura, porque para nuestra época eso fue un gigantesco avance. No era fácil que la gente del mundo intelectual, del mundo profesional, del mundo artístico, aceptase la palabra trabajador de la cultura. Nos costó muchísimo. Habría que preguntarse incluso si valió la pena disputar tanto por ese lenguaje. Bueno, en este caso me afirmo en Freud. Freud dice que lo que uno concede en el lenguaje termina concediéndolo en los actos de la vida. Puede ser que sea cierto, puede ser que no. Sospecho que es cierto. Más allá de que mis lecturas de Freud sean continuas y constantes, y del profundo respeto intelectual que lo tengo, creo que ya mi práctica, mis 72 años con más de 50 años de trabajo y de trabajo intelectual y de militancia política, me da cierto como peso como para darme cuenta si eso resiste o no, y creo que sí, que ese concepto de Freud es importantísimo. Y tengo conciencia que muchas veces nos burlamos de los grupos estudiantiles, de los grupos de los movimientos sociales, de los políticos, de los intelectuales que de golpe pueden pasarse todo un día discutiendo un concepto. Yo creo que por más que a veces uno caiga en la retórica y caiga en el exceso, la no definición de las palabras termina confundiendo nuestra acción. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, y especialmente, y no se lo tome nadie a mal, en relación a nuestra época, porque la muerte era parte de nuestra vida. No era algo que se buscaba, pero era algo que existía con una profundidad que no tiene parangón en otro momento de la historia argentina. Nosotros desde el amor convivíamos con la muerte. Y cuando las cosas son tan profundas y rotundas, y el que muere es de golpe tu hermano, tu compañero, tu co-generador del gran sueño, vos tenés que tener claro que si la muerte te sorprende, que si la muerte llega, por lo menos te sorprenda o te llegue con las ideas claras, porque si no sos un tremendo pelotudo, morís sin saber siquiera en qué palabra estaba tu vida. Y eso es algo imperdonable. Si los muertos podrían enojarse de estar muertos, creo yo que podrían enojarse si la muerte los sorprendió con la palabra vacía o con la palabra equivocada. Por lo tanto, yo creo que estaba bien que en aquella época y también en esta época, porque yo respeto muchísimo la militancia, nos tocó una época en que la militancia era un combate por la vida con la muerte, pero siempre hay un combate. La militancia siempre es combatir en un mundo de oposiciones, como bien dice Rapin, la lucha es eterna entre la luz y las tinieblas. Llamémoslo ese lugar poético que luego también Mozart trata en la flauta mágica, tomémoslo si se quiere desde el lugar marxista, que es muy profundo y no simple, es el de la lucha de clases. Porque al hablar de la lucha de clases, yo creo que a partir de ahí se pueden entrar todas las categorías, las aristotélicas, las platónicas, las socráticas y todas las que vienen a partir de lo que podemos llamar el lenguaje de la modernidad y también el de la posmodernidad. Para mí hay una sustancia en la vida, es la lucha de clases. Si se quiere poner y definir, bueno, en cada momento histórico qué significó, pero son dos categorías que siguen dividiendo al mundo. Yo en mi último libro, Diálogos, donde disputo muy a fondo con
León Rosiner. León me dice, mira Vicente, y hablo de León, es uno de los mayores filósofos marxistas que dio Latinoamérica. León me dice, Vicente, yo no renuncio al marxismo, pero creo que la verdadera división se da entre aquel que es capaz de matar y aquel que nunca mataría. Y en esa disputa, yo digo, si lo vamos a llevar al plano de la muerte y queremos dejar de lado por un instante las categorías de lucha de clase, o las más poéticas mías de la luz y las tinieblas, aunque detrás de luz y de tinieblas, más que un par de opuestos, yo veo una contradicción fundante de un devenir. Para mí la división final, más que entre quién es capaz de matar y quién no es capaz de matar, se da entre quién es capaz de torturar y quién nunca torturaría. Porque si no es aceptar que la categoría de división es la muerte. Y para mí la categoría de división es la vida y la honra a la vida. Y la honra a la vida se deshonra con el peor acto que puede hacer una criatura viva, que es torturar. Porque lo único vivo que tortura en la historia de la humanidad es el ser humano. Entonces, el ser humano que tortura entra en la categoría de vida, y es ahí donde se da la gran disputa. Más que ser capaz de matar o de no matar, para mí la categoría esencial es amar o no amar, vivir o no vivir, y la tortura es la peor manera de no vivir la vida. Por eso, y hay que tenerlo claro, cuando se habla de los dos demonios y de cosas semejantes, es bueno recordar algo: nunca ningún movimiento revolucionario torturó. Nunca. Sí. Ahora que Vicente cuenta esto, en el año 75 nosotros intentamos tomar el cuartel de Montechingolo. Tuvimos 50. Bueno, en ese momento pensábamos que eran 46 compañeros muertos, asesinados, desaparecidos, y detuvimos a 2 sospechosos, uno de los cuales resultó ser el entregador de Montechingolo. Yo tenía 27 años en ese momento, 4 años de militancia en el partido, formado en la línea, sabíamos que no, bueno, esto que está diciendo Vicente, lo teníamos muy claro, pero en ese momento me cruzó un pensamiento en la cabeza que habla de la concepción que teníamos nosotros, porque yo pensé esto, no un poco de vergüenza, pero voy a decir, como mis compañeros están todos formados en esta ideología, nadie se va a atrever a pegarle a este para que hable. Yo me voy a ofrecer para esa tarea. Fue un pensamiento, no pasó más de eso. ¿Quién no tuvo un pensamiento que después dice, mira lo que pensé? Bueno, yo pensé eso en ese momento. Y al otro día, o a los 2 días, aparece un escrito de Santucho donde explicaba justamente que bajo ninguna circunstancia el revolucionario tiene que utilizar los métodos del enemigo, los métodos a esto, ¿no es cierto?, a estos tipos de métodos, porque si no se está convirtiendo en lo mismo que está combatiendo. No me estaba respondiendo a mí, porque obviamente no se enteró, porque fue un pensamiento que yo no se lo dije a nadie, más que a ustedes ahora, en alguna rueda más íntima que esta. Lo que había pasado, que uno de los que lo custodiaba al oso, lo verdugueaba, no le pegó, pero le decía, te vamos a picañar. Entonces con el micrófono, que estaba para grabarlo, sus declaraciones, se lo metía en las costillas. No le hizo nada, pero lo verdugueó de palabras, psicológicamente. Bueno, este hecho motivó este escrito de Santucho, donde deja muy claro lo que está. Porque fue obvio, como todas las cosas, en el momento dado disputa. Porque cuando te matan a los compañeros y vos ves que hay alguien
que está extrayendo información y convirtiendo esa información que trae con artificios nefastos en resolución de muerte, en lengua más simple, a partir de un hijo de puta chivato te matan a un compañero, ¿qué hace frente a esa situación? Pero eso, por eso que no crean que no se ha disputado, pero realmente la decisión siempre fue esa, y cualquier organización ha respondido desde ese espacio. Pues yo creo que eso contribuyó a que la historia sea lo que sea hoy y no que sea otra cosa. Perdón, ¿levantaste la mano? No. Sí. Ah, perdón. Podías fuerte si podés. Quería saber si realmente es así. Se sabía con un tiempo novedoso, se sabía que había de alguna manera colaborado, ¿no? Entonces, digo, no hubo tiempo de levantar la operación, porque era, de alguna manera, en ese momento se corría como que se sabía de una forma como que estaba infiltrado, que había una situación como esa. Yo hago que está breve porque si no nos vamos a pegar. Mira, yo creo que hay una construcción que han hecho varios, entre ellos Gustavo Friesterenberg, el que publica el libro, que es una exageración muy grande de hechos que son reales. Había serias sospechas de que la acción estaba delatada, pero hay tres hechos objetivos. La caída de Juan Eliseo Ledesma a principios de diciembre y otros compañeros que trabajaban en el Estado Mayor, la caída decíamos nosotros, a secuestro y posterior desaparición de Jorge Arreche y compañero Pinto, que eran jefe de la unidad de la compañía de Sur, jefe militar, el Gordo Emilio, y Pinto era el jefe de logística, con un grupo de armas. Y el 21, el alerta en el cuartel, en varios cuarteles. Todos esos tres hechos son objetivos. Si hoy me preguntás, con esos elementos, ¿habría que haber suspendido la acción? Yo te digo, bueno, creo que sí. Lo demás no está comprobado. No hay pruebas concretas para afirmar lo que afirma Gustavo Friesterenberg y lo que ha afirmado mucha otra gente. No está comprobado, no hay elementos concretos. Y Gustavo Plis, yo acá en este libro no le contesto a todo el libro porque sería muy extenso, porque es un libro gordo, pero le contesto a 3 o 4 cosas que dice que no son verdad, que él tergiversa o confunde o miente. Y del libro ese conozco mucho, porque si Gustavo, no quiero robar tiempo, hubiese puesto en la tapa, hasta ahí me siento con derecho, pero si hubiese puesto adentro con la colaboración mía, no hubiese exagerado, porque cuando llegó a mi casa, que no conocía a nadie, a mí me interesó el tema y yo estuve dispuesto a colaborar intensamente, y lo hice durante los 2 años de trabajo del libro. Desde ese día, miren, llega una persona rara, alta, medio así, un solazo bárbaro, 2 de la tarde, yo veo medio apartado, y Viñez, que era director de orquesta en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo, que quería escribir este libro. Tuvo tanta buena suerte que mi mujer, digamos, es hija de letones, y su hermana también, y la hermana había venido de visita y había estado en Riga. Este hombre, y además las 2 fanáticas de la ópera y del teatro de Habitué del Colón. Entonces al rato de la conversación el hombre le daba clases sobre ópera y entonces, bueno, es verdad, de música sabe. Con mi cuñada Marta se ponen a hablar de Riga, porque su mujer era de Riga.
loco, no se ría. Entonces, bueno, le creí. Entonces me lo llevé para donde yo trabajo y a partir de ahí empecé a trabajar para ese libro intensamente. Durante 2 años, pero intensamente, como si el libro fuera mío. Bueno, muchas cosas que yo le dije las pone de otra manera. Y yo demuestro acá de que fueron como yo les dije. Para terminar, esos 3 elementos eran objetivos, eran concretos. Es criticable o debatible lo que ocurrió, totalmente. Ahora se ha hecho una novela que me parece que exagera, y además el mensaje, hay un dicho muy criollo, que debe venir de España, no sé de dónde, el puñal bajo el poncho. El poncho de ese libro es muy florido, tiene muchas guardas, a través de las cuales el lector dice: los combatientes de Lerch eran unos héroes extraordinarios. Por eso es muy difícil criticar ese libro. Pero el puñal, ¿saben cuál es? Porque tenía que ser muy florido para esconder que el mensaje del libro, estos héroes revolucionarios, estaban dirigidos por un hombre que había perdido la cordura y lo llevó a la muerte. Ese es el mensaje, no subliminal, sino bastante explícito, que está al principio del libro y que lo saca en gran parte de Luis Mattini. El de sí se ha descendido totalmente. No, compañero, por favor. No. Yo de cristal de esa época, lo que yo conocía en ese momento. No estoy poniendo que tu palabra. No. Yo estoy contando lo del libro de Plis, donde se ha difundido muchas informaciones que no son veraces, o por lo menos no están demostradas. No, sí, hay de esas situaciones, hay muchas. Digo que concretamente estamos hablando de una situación muy puntual, sí, que tal vez... una cosa muy de la calle, de todos los días, que cualquiera que está acá lo puede comprobar. Antes del hecho nadie sabe nada, después del hecho aparece, sí, yo sabía, me dijo el peluquero, la vecina, aparece un mundo de gente que sabía. De cualquier hecho. Vos sabés muy bien que en ese momento no era con el diario del lunes que se decía que la operación estaba entregada. No, yo nunca escuché eso. Bueno, yo desde una organización, que no la de ustedes, de alguna forma, ese era se veía como que por estas alertas que decís vos, que tenían los cuarteles. Pero no importa. Pero discutimos la próxima clase, que es el tema de la clase que viene. No, de las 2 clases. Seguimos. Pero igual es muy fuerte y no se puede dejar pasar. Yo también podría contar cosas, pero vamos a lo que me trajo. Lo que me trajo es el FATRAC. Y como hay que ser claro en las afirmaciones, primero, el FATRAC es una creación del PRT. Segundo, no todos los militantes del FATRAC pertenecían al PRT ni pertenecían al ERP. Tercero, no todos los compañeros del FATRAC sabían la relación profunda que había entre el FATRAC y el Ejército Revolucionario del Pueblo y el PRT. Lo que sí todo el mundo sabía era que militantes del PRT-ERP pertenecían al FATRAC. Y esto quiero aclararlo, porque es una cuestión de buena fe, es decir, nunca hubo cuestiones de engaño en estas circunstancias. Hay una ética y hay una moral revolucionaria en todas las organizaciones de la época, sin excepción, desde los montoneros, descamisados, FARC, ERP, ahí no hubo nunca, que quede claro, porque llegó a ser una organización realmente de la que participaron muchísimos intelectuales, profesionales, artistas, y ahí con un nivel de compromiso muy fuerte con las líneas del FATRAC, y que en general se podría decir con una línea revolucionaria, pero estar comprometido con una línea revolucionaria no implica tener una participación directa, consciente, activa en una organización armada ni en un partido revolucionario.
eran las organizaciones de masa que el propio PRT estaba convencido de que debían generarse y crecer y ser amplias, porque lo que estaba detrás era la idea de una guerra antiimperialista. Había una idea de guerra. Yo me permito decir que se pensaba desde la idea de la propia epopeya vietnamita, de una guerra de liberación, de una guerra popular, de la que debe participar todas las grandes fuerzas populares para poder llevarla a cabo. Por lo tanto, lo que había era que gestar frentes donde la gente pudiera tener su espacio para luchar. Como alguna vez, y me parece con mucha inteligencia, dijera Lenin, que el arte de la revolución es encontrar un lugar para todo aquel que quiera participar. Y no es fácil, no es fácil. Ahí está la verdadera sustancia revolucionaria, encontrar un lugar para todos. Y entonces ahí se define también una cuestión política, una cuestión ética, una cuestión, diríamos, de puesta en acto de las ideas con una fraternidad hacia el conjunto. El FATRAC se convirtió realmente en una organización de masas, como el concepto dice, y las decisiones no venían prehechas ni prefijadas. Muchísimas veces compañeros del PRT de LER tiraban ideas y la gente imponía otras, porque la gente, cuando estás en asamblea, define lo que está pensando. Una cosa es tener la filosofía general y otra cosa es la instrumentación, y la instrumentación se decidía democráticamente en las reuniones. Y entonces ahí, por más que haya un grupo que tiene una cohesión ideológica, política, puede tirar ideas, pero no puede imponerlas. Porque también quiero que se tenga claro, puede sonar a ensoñación o puede sonar a ustedes a que todo tiempo pasado fue como ideal, diría Freud. Con los años quitamos del ayer lo doloroso y lo vamos como presentando con mayor énfasis de bien. Desde mi lugar, desde mi idea del mundo, trato de ser descarnado en los análisis y pido que ser creído. La honestidad de las organizaciones políticas revolucionarias de aquella época no fue solo una declamación, sino una práctica. En relación, por ejemplo, al PRT-ER, doy fe de que incluso había un decálogo ético para las relaciones amorosas, que algunos pueden verlo como un chiste al día de hoy. Ya veo que muchos se están riendo. Moral y proletarización. Claro, pero para los militantes revolucionarios de aquella época era un compromiso profundo con la vida. No se podía tener una conducta, diríamos, de contradicción con lo mejor de sí a partir del engaño, de la verdad a medias. No, estás desnudo ante la vida, porque quizás tu destino pueda ser la muerte. No es tiempo para estar mintiendo. Hay que ser como de la verdad en todos los actos. Y es como una épica, y se dio así, como se dio la fraternidad, que esto quiero destacarlo mucho, en todas las organizaciones revolucionarias de aquella época, que obviamente tenían momentos de contradicción profundas entre ellas, de grandes debates, pero nunca faltó la gran fraternidad. Eso se dio en todas las circunstancias. Por muchas razones no vamos a entrar a dar ejemplos, pero eso es un principio que se debe recordar, y lo traigo en ejercicio de la rememoración, porque me suena
que hoy por hoy no todas las organizaciones políticas, de movimientos sociales, a nivel político, a nivel educativo, tienen ese grado de fraternidad. Tienen el grado de debate, que me parece muy bien, pero junto con el debate tiene que haber una fraternidad final, que si no las cosas no funcionan, que me hacen sospechar que no es verdad lo que decís. Porque y ahora perdón, pero estamos en un espacio que se puede decir, como decía Ernesto Guevara, lo que mueve a un revolucionario es una conducta de amor. Y las conductas del amor no van de la mano con el egoísmo, ni con la codicia, ni con la mentira, ni con la sospecha sobre la conducta del otro a partir de prejuicios o de envidia. Quizás mis palabras suenen muy como de una moral, pero es que una revolución tiene una moral, no tiene una moral burguesa, pero tiene una moral en el sentido de bien común, una moral en el sentido de mirarte ante el espejo y poder responder de las cosas que estás haciendo, especialmente cuando lo que te puede esperar es el adiós a la vida. Y no se trata de despedirse de la vida mintiendo. Quizás esa trascendencia hace que a veces cueste no idealizar conductas de entonces si las comparamos con el hoy. Pero también es cierto, como diría Hegel, que hay un espíritu de cada época y que no existen islas. Estamos viviendo un tiempo donde la producción de la vida sigue siendo parte de una gigantesca pesadilla, y no hay islas en las pesadillas. Hay defensas contra las pesadillas, pero no hay islas de pureza. Si no somos capaces de destruir lo que se ha creado desde los actos del mal, es muy difícil generar una auténtica fraternidad. La fraternidad no existe por fuera de lo que es el conjunto de lucha. Y en aquella época había una gigantesca lucha que generaba que pudiera ser factible las conductas amorosas, las conductas fraternales, las conductas, si se me permite decir, épicas. Había una épica, pero la épica no se inventa, la épica es una construcción social, y hay momentos en que las épicas se dan y hay momentos en que se quieren inventar. Y si hay algo que no resiste las coyunturas de la vida, son los inventos épicos. Las épicas son trascendentes y los relatos épicos son literarios. No es lo mismo la construcción de una épica que el relato de una épica que se inventa. Puede estar bien construida, pero su sustancia, diría Shakespeare, es más leve que el humo. Muy bien. Vayamos al Fatrak entonces. ¿Qué sustancias tiene y qué cosas yo creo que le faltaban? En sus documentos fundantes se habla muchísimo de antiimperialismo y prácticamente no se habla de anticapitalismo. Se lo planteaba Daniel, y no crean que lo tenía tan claro, pero cuando esta mañana, porque estuve todo el día de hoy con los documentos, además que no son muy extensos, vi que la palabra capitalismo, si no me equivoco, solo figura en los 3 documentos una sola vez. Se habla de socialismo, pero una cosa es el socialismo como palabra y otra cosa es el capitalismo como palabra. Es cierto que son dilemáticos, pero también es cierto que cada uno tiene su peso en sí, su cosa en sí. Es cierto también que las cosas se definen por lo que son y se definen por su contrario, pero el socialismo no puede ser solo anticapitalismo, porque desde la negación, desde una dialéctica de la negación tipo Adorno, uno puede ponerse en contra, pero la construcción no es desde la contra, sino desde el sí.
si no tenés el discurso de la negación. Esto lo explica muy bien Nietzsche, perdón por la cita, pero no quiero que crean que son todas cosas mías, ojalá fueran mías, pero esto no es mío, ojalá pagaría por haberlo escrito, pero lo escribió Nietzsche. Nietzsche dice, y lo dice con claridad, y mi querido David Viñas lo repetía mucho, que hay épocas en que los oprimidos, los lastimados, los marginados, los pobres de toda pobreza, son capaces de proferir el no, el grito del no, el balbuceo del no, pero no tienen la suficiente fuerza ni la suficiente conciencia crítica para organizar el discurso del sí. Y esto cambia totalmente las aguas, porque en general el poder a través de la historia siempre tuvo un sí de lo que quiere. Y nosotros en general hemos tenido más bien la consistencia del no. De aquí no pasará, esto no lo quiero, basta de aquí, basta de allá. Pero cuando llegás hasta ahí, y el 2001 nos puede servir de referencia, que se vayan todos. ¿Y qué construyo en el todo que se fue? ¿Cuál es mi propuesta del hacer? La propuesta del no es más fácil, la dialéctica de la negación es la primera que viene a nuestra mente. Pero también es cierto que la construcción es mucho más complejo, porque hay épocas históricas en que la destrucción, para permitir la construcción, se lleva la mayor de nuestra fuerza. Yo siempre por eso trato de esbozar humildemente mi teoría del bandoneón. Es cierto que vos tenés que abrir el instrumento y que cuanto más lo abrís, das la posibilidad que cuando lo cerrés tengas música. Pero si gastaste toda tu energía, toda tu potencia de actos en abrir, te gastaste y cuando querés cerrar, la música no viene. Viene el silencio o viene diríamos una aspereza. Y el discurso de la revolución puede ser áspero en cuanto enfrenta situaciones, pero tiene que ser el discurso de la armonía, porque no hay un momento superior en la cultura, en la civilización, que el discurso armónico de la revolución. Es la gran sinfonía. Ahora, si gastaste todo tu fuerza en destruir, te podés quedar sin fuerzas para construir. El tiempo es que a veces las relaciones de fuerza te llevan a poder esbozar el no, porque gastaste todo en enfrentar. Tal vez, me atrevo a decir, nuestra generación tuvo la potencia de la resistencia, pero no pudo generar la potencia de la construcción. No la tuvimos, y si no somos capaces de reconocerlo, estamos obstaculizando el mañana. Esto es del Che. La responsabilidad ética de un revolucionario lo debe llevar a saber que cuando él intenta la revolución y fracasa, no solo él padece, sino que hace padecer incluso a los que no nacieron, a los jóvenes que vendrán, que por mucho tiempo van a tener obturado el espacio de la revolución. Porque no se produce una revolución todos los días, no es una fábrica de papas o de chorizos, es un momento culminante de la humanidad. Y si vos no tenés la ética de la responsabilidad y te lanzás en demasía a un hecho por fuera de lo que la realidad te da como lectura concreta, esa famosa relación de fuerzas, si perdés, y más allá del sufrimiento gigantesco
de quienes se empeñan en una revolución. El tema de fondo es que dejas luego tapado el camino para las otras generaciones. Esto lo decía Che, pero también es el mismo Che el que te dice: hay circunstancias históricas en que no se puede hacer otra cosa que enfrentar al poder. Y en el enfrentamiento al poder se puede ir dando luego también la posibilidad de generar una revolución. De la propia resistencia, del peso de la resistencia, del crecimiento de la potencia de resistencia, puede darse ese famoso y casi imposible momento de cualificar, el salto de la cantidad a la calidad, como diría Marx. ¿Cuándo saltás de la resistencia a la revolución? Es muy difícil, porque en general estás metido, y hay una ley del pensamiento y de la física, si no me equivoco, que dice que nadie puede ser luz y a la vez medida de esa luz. Si estás haciendo las cosas, no podés medirlas. También es cierto que Guevara, por dar un caso ya que estamos nombrándolo, también acopia otro pensamiento, el de la voluntad, el de la gigantesca voluntad humana para trastocar las realidades negativas. Es decir, ahora, eso tiene su límite, porque la voluntad puede modificar, pero la voluntad no puede crear lo que no existe. Es decir, es un tema difícil. Vos podés, en relaciones de fuerzas adversas, con una potencia del ser profunda, cambiar esa relación. Pero si la relación es absolutamente negativa, corres el riesgo de la irresponsabilidad. Mi querido Rodolfo Borso, y nombro muchos queridos amigos, decía: el tema siempre, el peligro, es convertirse no en una vanguardia revolucionaria, sino en una patrulla extraviada, que te vas tanto del conjunto que luego tienen que salir a buscarte para rescatarte, y mueren los que estaban y mueren los que te van a buscar. Ahora, esto también es una medida, entre comillas, de arte. ¿Cuándo sos vanguardia? ¿Cuándo sos patrulla extraviada? ¿Cuándo tenés voluntad y cuándo existe el delirio? ¿Cuándo tenés responsabilidad ética y cuándo tenés ese aventurerismo que no es la aventura que muchas veces se nos ha denunciado? Yo, desde mí, me puedo decir: Vicente, sos poco crítico, podrán decirlo, pero yo estoy absolutamente convencido en que la época en que nuestra generación quiso hacer la revolución era una época propicia para ello, que no fue un invento, que no fue una ilusión, fue una lucha dramática, no trágica. Aquí también me tomo de Nietzsche la distinción entre lo trágico y lo dramático. Lo trágico es lo que ya está resuelto de antemano. La disparidad de fuerzas es tan gigantesca, entre comillas, el destino y los dioses del viento y del fuego, y los tenés todo en contra y no podés, a pesar de tu empeño, ganar. La tragedia es porque la partida está definida. El drama, en cambio, es una situación conflictiva. Aún podés estar en disminución de fuerzas, pero existe la posibilidad de triunfo. No es un delirio, es una posibilidad. Te la jugás, te puede ir bien, te puede ir mal. Por eso yo recuerdo que hace un tiempo, en un acto que se recordaban a muchos queridos compañeros muertos, alguien me preguntó: Vicente, ¿hicieron bien ustedes? ¿Era legítimo tanta muerte como la que han tenido? Yo me quedé dudando, y dudo. Miren, solo estoy en un ambiente universitario. De mi cátedra de los mecanismos de la creación humana, que yo daba en filosofía y letra, mis dos ayudantes de cátedra están desaparecidos.
y uno de ellos era militante montonero y otro del PRT. Es decir, miren si no cargo sobre mi propia espalda las consecuencias de haber sido el que impulsó esa cátedra y que públicamente era el que movía las cosas. Y no crean que no me duelen la muerte de Adur y la muerte de Miguel Ángel Bustos, un militante del FATRAC también. Es decir, pero como la de mis amigos Pacurondo, Haroldo Conti, Rodolfo Wall, Roberto Santoro, cada uno nombra a los que tuvo como más amigos. Ahora, si a mí alguien me pregunta, Vicente, si vos pudieras resucitar a todos tus amigos y renunciar al sueño de la revolución, ¿qué harías? Y yo diría, yo no decidí por ellos decidieron por sí, porque no era como una cosa de que uno decidía, era un conjunto que tenía claro que eso era posible, y se intentó, y no está escrito en ninguna historia que todas las revoluciones que se intentan triunfan, más bien está escrito que perdemos, pero también está escrito que alguna vez ganamos, y alguna vez la humanidad ganará, y ganará también, que ese triunfo quedará para siempre, o quedará por largo tiempo, porque de la medida que uno es dialéctico no puede creer en el siempre, pero sí puede creer en un largo tiempo de construcción para que esta civilización realmente no sea esta pesadilla que estamos viviendo, de la cual honestamente me avergüenzo. Hay momentos en que me avergüenza estar vivo. Ayer escuché que un grupo de chicos entre 14 y 15 años, un colectivero bajó y para sacarle el bolsito de su trabajo lo mataron a puñaladas. 4 chicos entre 14 y 15 años matando a puñaladas a un trabajador. Desde el lugar de la infamia de la derecha solo sirve para decir los jóvenes son esto. Bueno, ese no es mi discurso. Mi discurso más doloroso es comprender que hemos engendrado una civilización en donde los chicos y los muchachitos matan. Eso es lo terrible. Es tan terrible el compañero trabajador asesinado como es tan terrible que estos chicos de 14 años sean asesinos, porque implica que están muertos en la vida. Porque yo no creo que los niños y los muchachos vienen a la vida destinados a matar, a convertirse en asesinos. Tengo que pensar que soy parte de una sociedad, de una civilización que hace de la conducta de la muerte la conducta de la irresponsabilidad social. Si una sociedad genera estas maneras de la muerte en la vida, es una civilización que no merece estar. Ese es el tema de fondo. Si me dicen cuál es la sociedad que deberemos construir, ahí casi solo me queda el no. Esta no. Esta no. La otra habrá que construirla, si se me permite, como en el FATRAC. Había una idea de construcción, pero luego vos podés tener ideas, pero es la gente en su conjunto la que construye. Yo tengo algunas ideas. Por ejemplo, que la propiedad privada no es al bien de la vida. No contribuye al bien de la vida. Eso es chiquito, lo tengo claro. Tengo también claro, porque con los años parece que me vuelvo más anarquista, que sospecho del poder concentrado. Creo que cada vez sospecho más, cada vez creo más en las relaciones sociales, comunitarias, grupales, en escuchar mucho al otro, en que la palabra circule, en que aunque parezca loco esa idea de Marx, todos tienen que tener tiempo para trabajar la tierra también, para hacer música, para escribir poesía y filosofía. Desde ese lugar, Marx suena como un loco, como también puede
sonar como un loco Perón cuando dice en el mundo los únicos privilegiados son los niños. Eso puede parecer para algunos una estupidez, pero en el tiempo de hoy, donde los niños son convertidos en pasto de la muerte, eso no suena como una palabra menor, suena como un desafío gigantesco al que no le damos respuesta. Vivimos en un tiempo en que los niños no son privilegiados y que eso tendremos que hacernos cargo. Entonces, volviendo a lo del FATRAC, ¿qué época muy especial debía ser para que la palabra antiimperialista estuviera tan pronunciada? Yo creo que está ligado a que era una época de guerras de liberación. Vietnam pesaba, la historia de Cuba pesaba, lo que había sido Argelia contra los franceses pesaba. Es decir, había como una historia de liberación, de guerras de liberación, y había una idea que tenía el ERP, que tenía el PRT y que tenía el FATRAC, por lo menos en su conducción, que las guerras de liberación permiten la revolución. No sé si queda claro. Las guerras de liberación se convierten en una circunstancia histórica fundamental para producir la revolución. El tema de fondo, me planteo, es si las guerras de liberación uno las puede concebir cuando no tienen las apariencias reales de que te están ocupando. No sé si queda claro. Porque que el ejército norteamericano, que el imperio norteamericano actúa, nadie tiene dudas, pero no actúa siempre de la misma forma. Entonces, cuando hay un ejército de ocupación, por decirlo en forma clara, ¿no?, en Vietnam, en Argelia, ¿verdad?, donde el ejército está ocupándote, ahí se da como una situación muy fuerte de guerra de resistencia, de guerra popular. El tema es cuando la situación de confrontación con el imperio se da, pero la forma más general, es decir, el imperio, la gente no lo siente cotidianamente, no está ese ejército. Yo no quiero molestar a nadie, pero desde mi concepción, el ejército del Estado de Israel en Palestina está cumpliendo ese rol nefasto. Es decir, de un ejército de ocupación, un ejército que el palestino lo ve todo el día, y desde ahí se le genera un odio concreto, diario, material, pero es muy difícil, si ese ejército no está, que vos a nivel ideológico puedas ver en el imperio el enemigo total y absoluto. Es más complejo. Por eso yo creo que quizás, en mi criterio, había que haber puesto también, junto con el antiimperialismo, la cuestión del capitalismo. Porque declararte socialista, insisto, no es lo mismo que declararte anticapitalista. Puede ser en una concepción general, pero el socialismo no es solo, vuelvo a la dialéctica negativa, las cosas no son solo por oposición. Ese es el primer discurso. Y el segundo discurso, ¿cuál es? Lo que en mi criterio es imposible, pero esto es mi pensamiento, es defender hoy, seguir sosteniendo hoy al capitalismo. Eso es imposible. Yo no veo como el enemigo principal de nuestro tiempo, para declamarlo, al imperio. Lo concreto, real y cotidiano, lo que pesa en nuestras vidas, es el capitalismo. Y el imperialismo existe luego a nivel político y general. No es lo mismo Estados Unidos en Irak, no es lo mismo Estados Unidos y la política en Libia, todas esas políticas donde está el ejército. Tal vez se me podrá decir, ¿y en Colombia? Ahí es un tema muy complicado, porque ahí sí hay permanencia del ejército norteamericano, y cada vez mayor, y ahí está la FARC, y ahí está estas tratativas de paz que se inician en pocos meses.
Es decir, eso da como para todo también un análisis. Lo que yo creo, y no quiero abusar, es que para mí, como forma concreta y cotidiana, yo, alumno de Enrique Fillon Rivière, que me enseñó tanto de la psicología social, creo que en la vida cotidiana, donde el cuerpo siente el amor, pero siente también el odio, mi odio, el odio social, debe estar encaminado al capitalismo, más que al imperialismo. Porque sin capitalismo no hay imperialismo. Va a venir como una conclusión, pero la gente cotidianamente tiene que darse cuenta que el enemigo lo tiene incorporado desde los actos que le tocan la piel, que le tocan el alma, que le tocan su espíritu, que le tocan su bolsillo, que le tocan su corazón. ¿Vos querías decir algo? A lo mejor ya me fui de No, incluso. nada que ver. No, al contrario, te voy a hacer una pregunta, pero no porque no entendí, pero me lo explique de nuevo, porque yo también soy alumno. Pero antes voy a decir otra cosa, una cosa que apoya, me parece, lo que está diciendo, por lo menos porque tiene más fuerza en el documento lo del antiimperialismo que lo del capitalismo en el PRT, porque lo he explicado acá en el libro y no sé si lo hemos visto en las clases. Se discutían muchas fórmulas del carácter de la revolución en la Argentina. Voy a ser muy breve. En general las corrientes peronistas hablaban de una revolución de liberación nacional, simplificando, ¿cierto? Dentro de la izquierda había distintas fórmulas. Por ejemplo, los compañeros de una de las columnas de la FAL planteaban una revolución social y nacional. Ponían lo social en un plano primero, más importante que lo nacional, o sea, más la lucha anticapitalista que la lucha antiimperialista. En cambio nosotros en el PRT hablábamos de una guerra, una revolución, o una lucha antiimperialista y socialista. Planteamos primero el antiimperialismo como más importante que el anticapitalismo, porque hacíamos una abstracción, en el sentido de no sé mucho filosofía, pero en el sentido más filosófico, hacíamos una abstracción, decíamos, bueno, cuando se desarrolle la revolución en la Argentina, va a ser imprescindible para mantener el capitalismo que las fuerzas militares norteamericanas intervengan como en Vietnam y otros países. Entonces poníamos mucho el énfasis en el antiimperialismo más que en el anticapitalismo. Pero en la Argentina no pasó así, porque el cordobazo sí, era una lucha antidictatorial, pero también anticapitalista, o el rosariazo. En general las luchas que se dieron en ese periodo fueron más anticapitalistas que antiimperialistas. Yo eso me lo he preguntado, Vicente me lo preguntó hoy temprano, y yo en el momento no, porque uno es lerdo, mucho tarde, pero sí lo he pensado muchas veces eso, de que en realidad, pero hay un filósofo casero allá en La Plata que ha dicho que el que se prepara mejor siempre está mejor preparado. Pero eso lo dije yo, pero después se empezaron a reír todos los chicos de la juventud que ahorita en la reunión, pero después me quedé pensando que no es tanta pavada, no era tan trivial, porque yo lo que quise decir es de la contradicción entre A y B que nace lo nuevo. Si vos destruís simplemente, no podés construir. La pulsión creativa, la vida como creación humana, no se da cuando triunfa Eros y destruye totalmente a Tánatos. La creación como revolución se da del enfrentamiento entre Eros y Tánatos, y para esa creación es tan fuerte la necesidad de la pulsión negativa como la necesidad de la pulsión positiva.
No es que se enfrentan y una destruye al otro. Si una destruye al otro, lo nuevo no nace. Esa es la verdadera lectura que Marx hizo de la dialéctica, me permito recordarlo. Y no simplemente la destrucción del capitalismo. Porque si solo se trata de destrucción, no hay creación. Tiene que ser de ese combate, tiene que nacer la nueva cosa y necesita un enunciado de vida. ¿Qué es lo nuevo que queremos? Habrá que nombrarlo, habrá que construirlo, es un proceso, nunca está hecho. Y entre otras cosas nunca está hecho porque nosotros tampoco estamos terminados. Nosotros también somos un proceso dialéctico que nos vamos haciendo continuamente. Y seguramente hoy de aquí se van distintos de lo que vinieron. Y yo también. Es decir, nos vamos haciendo siempre. Porque estamos vivos y a la par estamos muertos. Porque estamos sanos y a la par estamos enfermos. Porque tenemos odio y a la par tenemos amor. Son de esas contradicciones que se va gestando lo nuevo en un cambio que nunca termina, porque la vida nunca termina. No, yo iba a decir algo que yo medio lo dijiste. Incluso Marx lo dice, que cuando se da esta dialéctica, la negación y la negación, lo que se va creando viene en base a la estructura de lo que se niega, claro. Nunca en base no viene espontáneamente, claro. Por osmosis, que claro. De la nada viene. Por eso. Y no, yo me quedé flasheando capaz con esto de la dialéctica, pero acá en la facultad, yo estudio acá, y mucho se critica Marx porque todo lo que se dice así, cuadrado, es Marx utiliza un método científico que es el primero en utilizar la ciencia como objetiva, pero realmente usando materialmente lo que se ve, pero se la juega y dice la superación de la superación, o sea, la síntesis va a ser el comunismo. Por eso yo me quedé y le quería decir que mucho de lo que se escucha acá y lo que yo tenía entendido es que entre esta dialéctica que se puede dar entre la lucha y negación entre socialismo y anticapitalismo, o en realidad capitalismo, el socialismo niega el capitalismo, lo que se dice y lo que se juega es que Marx se la juega porque la superación terminaría siendo el comunismo, digo, la supresión completa, ¿no? Sí. Por eso mismo, entonces no es solo la lucha entre socialismo y capitalismo, hay que generar una nueva cosa. Esa cosa es distinta y esa nueva cosa distinta tampoco será eterna, sino permanente, porque todo tiene que estar vivo y todo tiene que seguir produciéndose, si no tendremos un sentimiento religioso, no un sentimiento creativo de vida. Cuando digo religioso no es peyorativo hacia nadie, porque seguramente los ángeles y los dioses existen. El tema de fondo es que cuando estamos en el medio de la pobreza cruel, de la pobreza espantosa como en la que vivimos, los ángeles están dormidos y los dioses están borrachos. Nosotros no viene nadie, y espero que a ningún creyente le moleste. Yo lo que he leído, no entendí bien lo que critican acá, lo que he leído... Yo tampoco sé lo que critican. Que el comunismo lo que vendría a superar es el antagonismo, pero no la contradicción. La contradicción sigue existiendo, la contradicción social. Mientras exista la vida siempre va a existir la contradicción, claro. Lo que superaría sería el antagonismo de clases, justamente antagónicas que se excluyen una de la otra. Por eso la síntesis superior sería volver a la sociedad sin clase original, pero en un estado superior. Pero con contradicciones. Pero con contradicciones. Una célula es una célula, que una célula es la unidad. Bueno, parece una pavada, pero la célula es la unidad de vida. O sea que a veces esas formulaciones tan simples encierran un contenido mucho más profundo de lo que parece a primera vista. No, lo que yo te iba a preguntar de verdad, que no entendí bien, cuando vos decís lo de
anticapitalista y socialista, es decir, que no alcanza con la negación. En todo caso, que me lo explique de nuevo. Pero lo anticapitalista no sería la negación y el socialismo la afirmación. Sí, pero de la tesis y antítesis hay que producir el devenir. Y entonces, ¿cómo sería ese devenir? La propuesta. Es decir, tiene que surgir una nueva cosa. Sí. No sería el socialismo esa nueva cosa. Y si la disputa es entre socialismo y capitalismo, desde la concepción verdaderamente dialéctica, tiene que haber una nueva cosa. El socialismo puede ser la manera de destrucción del capitalismo, en su parte de contraria, pero en su parte de construcción. Que vengan un tiempo a la Argentina y vamos a ver cómo acá se engendran. Hoy casi es un día de locos, salí a la calle, no sabía ni para dónde ir, bocina, ruido, música, todo. Bueno, ¿qué nos ofrece? ¿Por qué vamos?